Muy buenas noches. La propuesta de hoy es conversar, dialogar entre nosotros y con usted respecto de una década que fue muy particular y que además se circunscribió a muchos hechos de la política argentina. Diría reciente hablar del año, de la década del 60 y de lo que generó la década del 60, circunscripto a la presidencia de Arturo Frondizi. Después de muchos cuestionamientos, muchos años de discusiones, hoy prácticamente en la Argentina todo el mundo, todas las corrientes ideológicas sostienen que Frondizi fue el gran estadista de la Argentina, fue uno de los presidentes más brillantes que hemos tenido. Y claro, hubo un conjunto de gente que trabajó al lado de él, y algunos olvidados, algunos muy cuestionados. Por lo tanto, hoy la idea es conversar sobre qué fue el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, y vamos a enfatizar en una de las figuras que creo merecen ser conocidas más en detalle, conocidas más profundamente, que se llama Rogelio Frigerio. Y esto lo va a sorprender a usted, pero en esta idea que tenemos en nuestro programa de ir haciendo elementos de nuestra historia, así como hicimos en su momento el análisis de Belgrano, de San Martín, de lo que significó el inicio del siglo, allá de la época del 1900, hoy vamos a ver esto porque se dan dos circunstancias. Es que esta semana de haber vivido, Arturo Frondizi hubiera cumplido 96 años. Y en muchas partes hubo actos, conversaciones, recuerdos sobre Arturo Frondizi. Y ahora el 2 de noviembre, Rogelio Frigerio cumple 90 años. Y me pareció importante unir esto, que en su momento, en todo lo que significó, digamos, las discusiones, se trató de hablar de frondicistas, de frigeristas, bueno, voy a dejar que nuestros invitados hablen. Esta semana apareció también, o en estos días, un libro realmente apasionante, usted lo va a ver en pantalla, es del embajador Albino Gómez, se llama Arturo Frondizi, el último estadista. Y esto realmente es una serie de vivencias que dieron lugar. ¿Por qué se decidió escribir este libro? Porque usted parte de su vida la transcurrió en aquella época, sí, y muy intensamente. Muy intensamente, sí. Y la verdad es que no había pensado nunca en escribir un libro vinculado a Frondizi. Y fue tan intenso la vivencia de esos años para mí, y tan frustrante la caída, tan dramática esa caída para el país, que realmente yo empecé a mirar a nuestro querido país con una óptica lamentablemente pesimista, pues se había pasado eso con ese proyecto nacional. Había habido tan poca inteligencia y tanta mala fe para atacar esos 4 años, me quedaban muy pocas esperanzas. De todo modo, incluso pensé irme del país. Pensé en mis 3 hijos chicos, en ese momento que yo tenía 30 años. Me fui quedando, seguí en el servicio exterior y además trataba de recomponer un poco mi visión, pensando que era demasiado emotiva por el trabajo permanente al lado de Frondizi y Frigerio durante los últimos 2 años, el día a día. Bueno, la cosa es que, como dije, no había pensado escribir un libro de este tipo, pero revisando papeles encontré 2 reportajes que yo le hice, sendos reportajes, uno a Frigerio y otro a Frondizi, en el 82. 20 años después de la caída, y lo hice en el año 2000, 20 años después de haber hecho. Y esos reportajes, que tendrían que ser como cosas viejísimas y de museo, eran como si los hubiera hecho la semana anterior, tenían total actualidad, así las respuestas de Frondizi y de Frigerio eran absolutamente actuales, lo cual me llevó entonces a darme cuenta de la parálisis que había sufrido el país. ¿Y usted qué tenía? ¿Apuntes? Yo tenía usted vivió... un diario, yo llevé un diario fragmentado. Mientras trabajaba con el presidente, llevaba un diario casi día a día, no día a día, porque era un poco difícil por lo que pasaba todo el tiempo, pero llevé un diario, y papeles, y recortes, y recuerdos,
siempre estaba notando. La cosa diplomática y periodista me obligaba a documentarme. Bueno, el hecho es que eso me decidió a revisar esos papeles. Y después de revisar esos papeles, otra vez confrontarme con lo que había escrito y lo que había vivido. Y entonces dije, bueno, esto tiene que transformarse en un testimonio, que es este libro. Cuando alguien de los amigos quiere acordarse de algo de todas aquellas épocas o de las más recientes, siempre tiene un número de teléfono en mano. Es de Pepe Jiménez Rébora. Gracias por haber venido. Porque siempre lo llamamos a Pepe y le decimos, ¿te acordás? Y entonces a los 5 minutos, que debe tener un archivo maravilloso, Jiménez Rébora llama y te dice, mirá, lo que vos me preguntaste salió publicado en el diario tal, el día tal. Y entonces yo le dije a Jiménez Rébora, vení porque me importa mucho tu participación. Vos lo trataste más directamente a Frondizi después. Sí, a partir del... Lo conocí en el 55, pero lo empecé a tratar en el 64. Y desde el 64 hasta el final estuve con él. Incluso, como recién comentábamos, lo acompañé a su gira asiática, la última que hizo, después a Japón, a las 2 Coreas y a China. ¿Cómo era en 2 minutos la Argentina pre-Frondizi? Un detalle, el pavimento terminaba, la ruta 11 terminaba a 2 kilómetros de Vera. Vera es un pueblo que está al sur de Reconquista, en Santa Fe. Ahí se terminaba el pavimento. Con Frondizi se pavimentó hasta Clorinda, porque no había un centímetro de pavimento en algunas provincias argentinas. Y nosotros completamos rutas y hicimos 10.000 kilómetros de camino. ¿No? Desde el punto de vista político, ¿qué pasaba con el peronismo? No había asumido el hecho de que durante muchos años, los últimos, no había asumido el hecho de la realidad del 51, 52, 53, no había asumido el pan de mi hijo y no había asumido la Revolución Libertadora. La suma de presiones que estallaron en el 55. El peronismo estaba proscripto. El peronismo fue proscripto por la Revolución Libertadora, más que por la Revolución Libertadora, por Aramburu, porque durante el primer periodo de Lonardi todavía no hubo una legislación represiva. Lonardi todavía invocaba eso de ni vencedores ni vencidos. Pero que la frase de Urquiza, con Aramburu en cambio fue muy duro, incluso la represión con los fusilamientos del 56, etc. El país estaba muy dividido. Una síntesis de lo que fue el gobierno de Arturo Frondizi nos la dio hace poquitas horas Attilio Stampone y lo describió de esta manera. El gobierno del doctor Arturo Frondizi en 1958 significó para la Argentina la gran revolución del siglo XX en el país. Y entiendo por revolución no solamente el hecho de los grandes golpes de Estado que tuvo el país y digamos las grandes convulsiones sociales, sino que a partir de un programa netamente integrador que unificó a todos los sectores de la sociedad, sacar a un país de un modelo agroimportador y que en algunas circunstancias por la guerra mundial se dedicó nada más que a sustituir importaciones en un país con pleno desarrollo. Y en política, digamos, vale más lo que se hace y no lo que se dice. Y los resultados estaban a la vista y aquel que quiere leer qué pasó desde 1958 a 1962, se va a encontrar que un país que tenía petróleo, que no es un gran país petrolero, pero que tenía petróleo, consiguió duplicar la producción de petróleo. Bueno, ya empezó también Stamponi con las realizaciones económicas. Le puso música. Le puso música, efectivamente. Hubo otro también hecho importante. Argentina apareció en el mundo con Frondizi. Un detalle, hablando con Albino Gómez, que publicó hace un tiempo una carta en La Nación, una personalidad de la Revolución Libertadora fue y lo maltrataron en Estados Unidos. Sin embargo, Frondizi, con presidentes de 2 administraciones distintas ideológicamente, porque uno era republicano, el otro era demócrata, sin embargo, estableció relaciones rápidamente con Estados Unidos. La primera cosa que yo podría destacar.
el gobierno de Frondizi, la Argentina volvió a ponerse en el mundo. Una de las primeras cosas fue, por ejemplo, para no ir a lo económico que es fundamental, la reincorporación de la Argentina a la sociedad de instituciones científicas, que eso ocurrió en el año 58. Sí. Además, la relación con Eisenhower y con Kennedy, la inmediata con Eisenhower, el primer viaje de un presidente argentino, el primer viaje oficial de un presidente de Estados Unidos, lo hace Frondizi en enero del 59, es recibido 2 veces por el presidente Eisenhower, habla en el Congreso, en asamblea en el Congreso, hace un discurso extraordinario, casi asumiendo la voz de América Latina en orden a la necesidad del desarrollo, pone el acento en eso. Y las conversaciones con Eisenhower y con el secretario de Estado, John Foster Dulles, insiste en los temas económicos más que en los temas de seguridad, que eran lo que le importaban a Estados Unidos, y le presenta el tema del Chocón, la necesidad de hacer el Chocón. Y por supuesto Eisenhower le dice las dificultades que puede tener en el Congreso para financiar una obra que sea estatal en la Argentina. Frondizi dice que eso es de tal beneficio para el país y para la Patagonia, que el Chocón se va a hacer, cualquiera sea la financiación, estatal o no estatal, que hay que hacerla. Y yo creo que en ese momento, tanto él como Eisenhower como Foster Dulles, muy preocupados por la Guerra Fría, muy preocupados por Asuán en Egipto y la presencia de la Unión Soviética, entendieron que en la Argentina eso había que hacerlo, de cualquier modo. Y un modo de tener fuera quizá a la Unión Soviética de la Patagonia era tratando de que el Chocón se hiciera de cualquier manera, a pesar de las resistencias que pudiera haber. No ocurrió inmediatamente eso, pero ese fue el comienzo del Chocón, por ejemplo. Una anécdota Sí. muy breve, pero usted, embajador, en su libro recuerda una anécdota chiquitita dentro de todo esto que estamos hablando, que es que Frondizi echa de su despacho en un momento al embajador de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, es que los embajadores a veces tienen la obligación, yo lo conozco, de tomar contacto con todos los sectores dentro de un país. Es decir, no puede ser ni oficialista ni antioficialista un embajador. Tiene que ser neutral, no indiferente, pero neutral. Y evidentemente se supo que el señor Rubotton tenía no los contactos necesarios que se requiere tener una información amplia del lugar donde se está representando a un país. Tenía contactos realmente que podían confundirse con formas de golpismo o que estaba sirviendo de alguna manera otros intereses. Como se le llamó la atención y se molestó de una manera un poco fuera de forma diplomática, Frondizi no tuvo más remedio que lo echó del despacho. Cosa que le provocó un susto tremendo, porque fue inmediatamente llamado por el Departamento ¿A quién de le Estado. provocó un susto? A Rubotton. Al embajador. Se dio cuenta que había metido la pata, porque bien fue llamado por el Departamento de Estado y fue apercibido por el propio Departamento de Estado. Ahora, el eje de la política internacional de Frondizi no fue solamente con Estados Unidos, sino también con Europa. No, y con Latinoamérica, sí. Siempre había una frase famosa: Argentina de espaldas a América, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahí una de las fundamental parte de la política fue restablecer todas las relaciones de América Latina, fundamentalmente con los países limítrofes. Los viajes previos de Frondizi, antes de asumir, ya siendo electo, a partir de marzo, hace una recorrida por Brasil, Perú, Bolivia y Chile, muy importantes. Bueno, evidentemente la política internacional de Arturo Frondizi o del gobierno del 58 al 62 merece un programa especial, porque aquí entran las conversaciones con De Gaulle, con Adenauer y lo que pasó con la Cuba de Fidel Castro y la famosa visita de Che Guevara, pero esto va a ser motivo de otro programa. Un brevísimo corte y seguimos con este programa dedicado a este periodo de los 4 años del gobierno de Arturo Frondizi. Por las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo
que puedo como en una constante y me muero de miedo. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Sabe tu futuro. Ve una mujer hermosa, una niña bonita que te volverá loco. Ni borracho debes acercarte a ella o terminarás en la cárcel. Demuestra que tienes sangre en las venas. Y aléjate del humo. Y come pescado. Gracias, doña. Espera que hay más. ¡Ay! Cuídate de las caídas. Justo el que me faltaba. Elegí 8 números y vení corriendo a jugar a la Quiniela Plus, la nueva quiniela poseada de Lotería de la Provincia. Sortea todos los días un pozo mínimo asegurado de 100.000 pesos. Ganas con 8, 7 y 6 aciertos. Quiniela Plus. Uno de los temas así que a mucha gente le llamó la atención en aquel momento fue la influencia del pensamiento de Rogelio Frigerio sobre Arturo Frondizi. ¿Qué pasó? Básicamente que Frondizi creía que no era el momento de él en el 57 y 58, cuando ya estaba en vísperas de ganar las elecciones, porque había que hacer las cosas a fondo y el país estaba con la cabeza en cualquier lado, menos en la comprensión de los problemas. Sí estaba en la comprensión de los problemas Frigerio y todo su equipo. Y ¿Quién era Frigerio? Frigerio era un hombre que no había nunca dejado de pensar en el país, que había colaborado en la elaboración de un trabajo en el año 46 de Oswald, que justamente se llamaba con una pregunta: ¿somos un país? Había colaborado con él, había hecho los cuadros estadísticos de ese libro del año 46, que es prácticamente el comienzo del desarrollismo. Había intentado desde las páginas de una revista que, de su primera etapa y de su segunda, reunir a lo mejor de la intelectualidad argentina, coincidiendo con lo que después va a ser una regla durante el gobierno Frondizi, en que hacer acuerdos prácticos para construir la nación. Más allá de preguntar de dónde veníamos, sí había posibilidad de construir la nación. Bueno, entonces naturalmente, por fuerza de las cosas, por la naturaleza de las cosas, tenían que entenderse esos dos hombres que coincidían en la naturaleza de los problemas, cómo había que abordarlos. Y los dos, creo yo, eran obsesionados por el ritmo, tanto Frigerio como Frondizi. Recién le comentaba yo a Gómez, hay decretos firmados el 25 de mayo de 1958, fecha patria. Hay decretos que están publicados en el Boletín Oficial, decretos fundamentales. Todo lo que se hizo en el primer año de gobierno. Y después, con la inercia, y después, en el año 61, se retoman ciertas cosas, como por ejemplo las que estaban, digamos, bien administradas, pero no resueltas revolucionariamente, como los ferrocarriles. Ahora, en aquella época Perón estaba fuera del país, y el peronismo proscripto. ¿Cuál es la influencia de Frigerio, digamos, para recuperar al peronismo? ¿Por qué Frigerio se integra o comienza una larguísima relación con Perón en el exilio? Bueno, era una necesidad, de decir, había una masa que era la masa peronista, que había quedado excluida prácticamente, no solo de la vida política, de la vida sindical, a través de la Revolución Libertadora, y era necesario retomar contacto con esa enorme masa ciudadana, y creo que Frigerio lo entendían tanto Frondizi como Frigerio, esa necesidad, y que el interlocutor insoslayable era Perón, no había ninguna duda. Todos pensaban eso, salvo los que creían que por razones realmente ignoradas que no se podía contar, o que el país podía seguir sin contar con esa masa, mantenerla excluida y continuar esa actitud que llevó
la revolución del 55 de olvido total de esa gente, de represión, liquidaron la CGT. Había que retomar eso necesariamente, era inevitable políticamente. Y entonces toma contacto Frigerio con Perón. Lo toma contacto con Perón en conocimiento de Frondizi, que estaba minuciosamente al tanto de lo que hacía Frigerio. Lo toma en contacto porque la tesis de Frigerio y de Frondizi era que no se podía llevar a cabo el proyecto del desarrollo nacional, de la integración, si no estaban todos, entre otros, las Fuerzas Armadas por un lado, pero también la Iglesia también, y por el otro fundamentalmente las fuerzas del trabajo. Y el peronismo era parte del país y la fuerza del trabajo también. Entre los libros que seguramente no sé si ya se habrán pasado o se van a ver ahora en pantalla, hay uno que se destaca mucho, que fue escrito por Ramón Prieto, que fue un análisis de la correspondencia entre Frigerio y Perón durante un lapso de muchos años. Y Ramón Prieto fue uno de los hombres que trabajaba al lado de Frigerio. Y trabajó al lado de Perón, y peleó en la columna Prestes en Brasil y en la Guerra Civil Española. Y la vida de Ramón Prieto, si querés, la podés buscar en internet porque está ahí, los otros días la encontré. Es novelesca. Es novelesca. Es novelesca. Bueno, fíjese. Pero fue el comando adelantado de Perón en la Argentina y por eso es que él tramita el pacto, pero por el lado, en aquel tiempo, de Perón, junto con Cook. Y después queda vinculado a... Sobre el tema de la relación de qué significó Frigerio respecto de ese momento de la política y qué significó respecto del peronismo, nosotros conversamos días pasados con un hombre absolutamente peronista, Miguel Unamuno, que es un hombre que actualmente es el director del Archivo Histórico Nacional, y además es un hombre que creo que fue el último ministro de Trabajo de Isabel Perón. En los últimos momentos fue designado ministro, un hombre vinculado al sindicalismo, un hombre que además enfrentó a Frondizi allá en la toma del Lisandro de la Torre, del frigorífico. Esto es lo que decía Miguel Unamuno. Pero Frigerio fue un hombre muy importante en un momento importante de la vida del país, que fue un punto de inflexión, como el que le tocó desempeñar a él conjuntamente con Arturo Frondizi y a otros argentinos de su tiempo, y que son el punto de inflexión de una Argentina que se terminaba, que era la Argentina de Juan Perón, y daba paso a la nueva Argentina, esa que tenía un hálito de esperanza, de cosa nueva, singular, y que lideraba o creyó que podía liderar Arturo Frondizi. Pero la expresión más alta de eso, desde mi punto de vista, es Rogelio Frigerio. ¿Por qué? Primero por varias cosas. Frigerio no pertenece a la dirigencia común. Frigerio no es un dirigente político. Frigerio no está adscrito a ninguno de los partidos tradicionales. Frigerio no pertenece ni al radicalismo ni al peronismo. Frigerio es un atípico militante de izquierda, con un gran conocimiento teórico y una muy buena experiencia empresarial, que creo yo que él advierte que esos son los elementos que hay que tomar de una nueva realidad para insertarlos en la nueva sociedad que se vislumbraba en los años 58, 59, 60, con el triunfo de Frondizi en la presidencia de la Nación. Singularmente la Argentina, como siempre, o como casi siempre, desconoció, lo castigó, lo despreció, lo verduguió, lo acusó de comunista. Estas cosas de las cuales somos tan pródigos los argentinos para hacernos daño. Claro, Unamuno dice que se lo acusó de muchísimas cosas y efectivamente, yo tengo acá un libelo que se publicó en Frigerio, esquema para un prontuario, donde aparecen nombres insólitos, de estas cosas que se publicaban
sin nombre, sin pie de imprenta, sin nada, y donde aparecen nombres que rodeaban a Frigerio con su currículum o con su prontuario. Y esto, por ejemplo, si usted quiere saber, aparece entre ellos el nombre de Ernesto Sábato. Realmente una cosa muy curiosa, muy notable de las cosas que suceden en la Argentina. Ahora, Frigerio, además de tener esta visión, era un hombre que, yo digo era, refiriéndome a aquella época, porque Frigerio vive. Frigerio cumple ahora el 2 de noviembre 90 años y vive rodeado de afecto y cuidado por su familia. Está fuera de toda actividad, pero vive Frigerio y va a cumplir 90 años. Ustedes que lo conocieron, usted le dedica el libro este de Arturo Frondizi a Frigerio. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo se lo voy a dedicar? Bueno, un gran ¿Cuál fue la personalidad de...? Era un gran trabajador, era un pensador realmente, dice, claro, no era un político de los habituales o convencional, era un hombre que estaba dedicado a pensar la Argentina y unía una capacidad teórica tremenda, una capacidad de trabajo y de conocimiento de la realidad argentina. Además tenía una idea, como la tenía Frondizi, una idea del mundo. Sabían qué pasaba en el mundo, cómo se manejaban las fuerzas estas de la Guerra Fría, ese mundo que se llamó un mundo en transición, el mundo de Kennedy, de Juan XXIII y de Khrushchev que termina, denuncia el stalinismo en 1962, ese papa maravilloso de las encíclicas como Mater Magistra, y el mundo ese de Kennedy con el que había un entendimiento intelectual y político muy fácil entre los dos equipos, el equipo de Lucina y la gente de Kennedy como Woodwin y otros. De modo tal, Frigerio era un hombre muy apasionado, sumamente apasionado, con esa pasión por el país tremenda y esa capacidad de trabajo que la mencionó Jiménez Roberts recién. Se trabajaba con una intensidad día a día y no había descanso, no había domingos, no había feriados, siempre estaba la cosa del país y lo que había que hacer. Pero además estaba en los temas de la cultura, tenía una gran concepción de la cultura. Sí, claro. Bueno, está ese libro que estoy viendo, una antología de poemas. Pero además está un libro escrito con seudónimo, que el seudónimo que usaba Rodolfo Ferrando, que son sus iniciales, donde recopila tangos y cosas, boleros, un prólogo excepcional, que motivó que algunos, Guillermo Sábato, sobrino de Ernesto, le preguntara por qué no estaba Tinta Roja y por qué no estaba Cambalache. Y Cambalache lo explica en el tema. Porque es la letra de Cambalache contiene un cierto cinismo que no ayuda a la construcción nacional. En este prólogo de pequeña antología de poemas, coloca una gran cantidad de poemas de autores argentinos y explica por qué hay que recuperar, digamos, desde el punto de vista de nuestra propia cultura, de nuestro propio ser nacional, a los poetas argentinos. Realmente es otra curiosidad que seguramente a usted le dirá, bueno, esto es novedoso. Y le interesaba mucho la pintura también. Le interesaba la pintura. Muchísimo, sí. Y era un especialista en la cocina también, tengo entendido. Sí. Un hombre del Renacimiento. Bueno, pero dejemos, digamos, esto y vayamos a algo que me parece muy importante desde el punto de vista de la política y qué pasa en la Argentina de hoy respecto al pensamiento del desarrollismo y particularmente de Frigerio. Yo personalmente, tengo que decirlo, le tengo un aprecio enorme y un reconocimiento por su actividad, por sus escritos, por la relación y la cordialidad personal que siempre tuvo. Acá hay un libro, por ejemplo, que Las condiciones de la victoria, que publicó allá por el año 59, y esta es la última edición, el 63, y conversando con Frigerio, un día me dice, mire, y sacó de su biblioteca y me dice, este es el último ejemplar que me queda, pero se lo voy a regalar, y con una dedicatoria que realmente expresa toda la convicción ideológica de cómo debía ser la Argentina. Pero en el año 1991, Frigerio da una conferencia en Santa Cruz. Fíjense qué curiosidad, en Santa Cruz. ¿Y saben quién lo presenta? El actual secretario de la drogadicción del gobierno de Kirchner, José Ramón Graneros, que era presidente del desarrollismo en aquella época. Ajá. Y
Frigerio, hablando de las privatizaciones, préstele atención a esto, decía lo siguiente, recuerde, año 1991. Hay que privatizar muchas cosas, pero hay que establecer prioridades con el petróleo, el gas y la petroquímica, los gasoductos y los oleoductos y los barcos y los aviones y los camiones de YPF. Hubiera ingresado una masa de divisas que permitiría, sin liquidar YPF, porque YPF no debe ser liquidada. Materia del petróleo es una materia de monopolio y una pequeña empresa nacional que trabaje incluso por administración, pero que sea una empresa testigo que pueda producir el 10, el 15, el 20% del petróleo y del gas, eso es indispensable, porque de lo contrario nos va a pasar lo que nos está pasando. Las compañías se entienden para establecer el nivel de precio, para explotar las áreas o no, según le convenga, de acuerdo con los precios internacionales o con el nivel del dólar. Esto pareciera que fue dicho en estos días, ¿no? Eso es lo que pasa con Frigerio. La situación actual es una cuestión que nos excede, pero sí decirte que tanto Frondizi en su tiempo como Frigerio, un poco después de Frondizi, opinaban cosas como las que acabamos de escuchar. En materia de petróleo, es cierto, como dijo los otros días Juan Carlos de Pablo, con quien usted estuvo, no basta todo el cemento que hay en la Argentina para construirle el monumento por el autoabastecimiento a Frondizi y a Frigerio, cierto. No hay suficiente cemento, pero es cierto que lo que se dijo está pendiente de realización. La pregunta es si la Argentina todavía como país es o no viable. Yo lo creo, yo creo que usted también lo cree. Sí. La Argentina es viable como nación. Y bueno, es cuestión de ver si nuestra dirigencia entiende lo mismo. Bueno, y el tema de dirigencia es fundamental, porque recuerde que cuando todo el país estaba absorto con el 1 a 1, en aquella época hubo varias personas que ya en el 93, 94, Frigerio y Frondizi dijeron que no, el 1 a 1 no podía establecerse, que podía haber una situación económica de cambio libre como fue en el 58, pero que el dólar se mantuvo absolutamente estable. Se mantuvo. 3 años estable. 3 años estable. Pero sostenía que, bueno, aquello no servía para la Argentina y que había que salir. Y en el año 96, en este programa, un programa anterior que hacíamos, charlando con Rogelio Frigerio, hablaba de cómo salir del 1 a 1. Fíjese lo que decía. Yo creo que lo que es necesario hacer, no pensar en algo que sería catastrófico, que es una devaluación, sino que en lo que hay que pensar es cuáles son los caminos para ir mitigando los problemas que plantea a esta altura del desarrollo de la paridad cambiaria y ir tonificando la economía, que desde luego se resiente en este momento por esa circunstancia. Un peso igual a un dólar en una economía abierta, absolutamente abierta, es muy peligroso porque está matando grandes sectores de la actividad productiva argentina. Bueno, una descripción cuando todo el pueblo argentino decía no había que salir del 1 a 1. Embajador, digamos, ¿qué siente hoy usted con la publicación de este libro y la recepción que está recibiendo en la sociedad? Bueno, la recepción la tiene, creo, en primer lugar por el título. Es un título provocativo, polémico. Yo creo absolutamente que es así. Es el último estadista que ha tenido el país. Los ha tenido históricamente antes, como Alberdi, como Pellegrini, pero es el último estadista. Y eso llama la atención, y porque evidentemente aquí y allá van saliendo en los diarios economistas, otros políticos que van recordando el gobierno de Frondizi, van recordando ese último proyecto nacional que hubo, y este estado de necesidad
de no encontrarle la vuelta a la cosa, de no encontrar una verdadera salida y estar siempre dando vuelta como una calecita alrededor de los mismos problemas, ha hecho volver la mirada a este proyecto que todavía, cambiando lo que se debiera cambiar, tiene vigencia. Tiene vigencia porque el país no ha logrado el desarrollo y el despegue que tenía que lograr, dadas sus características y su potencialidad, que la mantiene. Ahora, esto que usted dice me parece importante porque yo he visto gente del interior con la que hemos hablado en estos últimos días, que todo el mundo quiere recordar, quiere reconstituir, quiere juntar a todos los que piensan en el sentido del desarrollismo. Nos llegó una invitación los otros días para la semana frondisiana, no frondicistas, frondisiana de Corrientes. Se hace una semana frondisiana en Corrientes, gente que no ha tenido militancia ni en el partido de Frondizi ni amigos de Frigerio, que son de la población. Hacemos el último corte de nuestro programa y seguimos y ya vamos hacia el final. Y en esto es muy importante que usted sí vaya opinando y seguramente discrepará con muchas de estas cosas, pero lo importante de esto o el objetivo de este programa es poner sobre el tapete gente olvidada, gente discutida y gente que merece reincorporarse a la historia argentina. Las alas del alma desplegadas al tiempo, que aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma. Más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. ¡Hey! Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro. Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas. Que no carburo, que estoy lenteja. Siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco. No quiero que me actualice, no quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. ¿Sabe tu futuro? Ve una mujer hermosa, una niña bonita que te volverá loco. Ni borracho debes acercarte a ella o terminarás en la cárcel. Demuestra que tienes sangre en las venas. Y aléjate del humo. Y come pescado. Gracias, doña. Espera que hay más. ¡Ay! Cuídate de las caídas. Justo el que me faltaba. Elegí 8 números y vení corriendo a jugar a la Quiniela Plus, la nueva quiniela poseada de Lotería de la Provincia. Sortea todos los días un pozo mínimo asegurado de 100.000 pesos. Ganas con 8, 7 y 6 aciertos. Quiniela Plus. Export, calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. En el barrio de Belgrano, en Vidal y Sucre, una institución con tradición y prestigio. La Nueva Escuela Argentina 2000. Jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorados. Docentes actualizados y con experiencia que se preparan para la educación permanente y en función de valores significativos. Dirige Marta Russo de Salonia. Bueno, me estaba olvidando de algo muy importante y después retomamos de inmediato el tema de esta noche, y es que todos los llamados que hubo referidos a querer saber respecto de la actividad del INTI y del programa de obtención de productos o de generación de nuevos productos tendientes a mejorar la calidad de vida de la gente que está enferma, de la gente que anciana,
Los hemos derivado al INTI, todos han sido contestados. Y seguramente usted, como mucha gente se ha pedido que volvamos a dar los datos, va a haber un crawl en el que va a aparecer dónde usted puede dirigirse a efectos de pedir toda la información o plantear sus problemas. Así que vaya tomando nota y 2 o 3 veces se lo van a pasar. En el intervalo mientras pasaba la publicidad, después de lo que yo afirmé de recuperar en la historia, Jiménez Rebora me hizo una acotación. Que es la siguiente, muy sencilla. Recuperar para la historia lo olvidado no quiere decir que el recuperado tenga que merecer el consenso o el disenso. Lo importante es recuperarlo. Este es un dato importantísimo. Yo creo que en algún momento también les mencioné, o en esta larga serie de Dialogando, un tema que lo recuerdo en aquella temporada de elecciones que lo consagraron a Alfonsín, presidente de la Nación. Había una fórmula que obtuvo muy pocos votos, que fue justamente la que integraban Frigerio con Antonio Salonia. Y en el acto de proclamación de la fórmula del desarrollismo en ese momento, evidentemente no era época del desarrollismo, la sociedad argentina privilegió otras cosas a elegirlo a Alfonsín. Dijo Frigerio, y preste atención a esto: los desarrollistas propusimos y seguimos proponiendo la necesidad de la transformación de las estructuras en el país. Y este es un cambio indispensable para terminar con el hambre, con la muerte de niños por desnutrición. ¿Le suena? Para terminar con la desocupación, para lograr que los jóvenes ya no se vayan del país por falta de oportunidades de trabajo o de aplicar su talento, para que no reaparezcan enfermedades endémicas y todas las lacras sociales que emergen con violencia inusitada. Esto fue año 1983, cuando ya Frigerio hablaba de la desnutrición infantil. 20 años atrás. 20 años atrás. Uno de los temas que me parece importante retomar, a Frondizi se hicieron muchos homenajes. Creo que deben haber visto la exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional sobre la época de Arturo Frondizi, ¿no es cierto? Pero también, en este momento, una fundación está actuando, la Fundación Arturo Frondizi, en la que vos estás participando activamente. Participo de la fundación, como en general participan todos los que de una u otra manera han estado vinculados a la experiencia del 58-62, porque la fundación no se refiere al Frondizi, digamos, político, año 30, o al Frondizi año 95. Efectivamente estamos haciendo esto, pero quiero aprovechar para decir lo siguiente. Se han hecho muchos homenajes entre gente que de una u otra manera lo conoció o que quiere conocerlo, pero no hay una sola calle en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que lleve el nombre de Frondizi. Y acá las calles tenés desde Juan B. Justo, que fue fundador del socialismo, en fin, las calles que vos quieras las tenés. La autopista Balbín. Bueno, Ilía, perdón, la calle Avenida del Tejar, que le pusieron Ricardo Balbín, pero en fin, o por la plazoleta Canciller Zavala Ortiz, merecidos en el caso de Zavala, por ejemplo, sin duda, pero Frondizi no tiene una sola calle, no tiene un solo monumento, tiene una placa, creo, en Parque Lezama. La fundación, efectivamente, digamos, perora entre los amigos, con 4 pesos locos que consigue alguna vez para pagar una muchacha que trabaja con una gran adhesión y se dedica a esto. Pero no, carece por completo de apoyos, y salvo cosas como la de la Biblioteca Nacional o alguna otra, no puede encarar. Ustedes habrán visto también algunas fotos de nuestro archivo, de algunos homenajes a Frondizi, de Frigerio con Perón en el año 72, creo que fue la foto esa que habrán visto puesta en pantalla. Yo quiero retomar algo que es importante de la política exterior. Me parece que es uno de los temas claves de esa época. En el año 96 hablábamos con Frigerio
sobre el tema del Mercosur. Y Frigerio planteaba que había que decía que había que replantear fuertemente el tema del Mercosur, porque no era cuestión de que la Argentina se transformara en un proveedor de materias primas o de petróleo y recibiera todo un planteo de industrialización de Brasil únicamente. Y en un momento de la conversación le pregunté qué pensaba respecto de los empresarios argentinos y los empresarios brasileros. Y esto me decía Rogelio Frigerio. Brasil tiene una clase empresaria cerradamente nacional, agresivamente nacional. La Argentina ha contemplado a través de sus empresarios, de sus dirigentes empresarios, porque no se olvide que lo que le parece bien a un dirigente empresario, frecuentemente en la Argentina no le parece bien al empresario. Este es un problema de la estructura política y social de la Argentina respecto de Brasil o de Chile, que ha venido acá y viene frecuentemente el ex ministro de Economía Buisi de Chile. Él es el autor del desarrollo, de la política desarrollista en Chile. Cuando acá le dicen, díganos qué tenemos que hacer, le dicen, ¿qué voy a decirle? Ustedes son los inventores. ¿Cómo quiere que le diga yo qué es lo que hay que hacer? Hay que desarrollar al país, que no quiere decir cerrarlo, quiere decir abrirlo, pero abrirlo de ida y de vuelta. Fíjese esta conclusión, abrirlo de ida y de vuelta. Sí, por supuesto. No abrirlo como se hizo solamente, Claro, ¿no? Sí. Abrirlo sin desarrollarlo es abrirlo de vuelta. Con el desarrollo puede ser que abierto haya ida y vuelta. Una característica de los empresarios argentinos, empresarios ricos, dueños de empresas pobres. Y cuando sobreviene la competencia, pidiendo el subsidio del Estado, cuando sobreviene la competencia, inmediatamente vender las empresas. Evidentemente una falta de vocación empresarial, ¿no? Y ampliando a la clase dirigente, hay una respuesta de Frondizi en Bariloche cuando estaba preso, muy sencilla. Aquí falta una clase dirigente nacional, no solamente empresaria, dirigente nacional. A nosotros nos falta una dirigencia nacional. Sí. En cuanto al tema del Mercosur, hay un inicio, una raíz, que es el primer tratado que se firma, un primer tratado bilateral que firma la Argentina con Perú en el 58, donde se establece también el inicio de la LALC y la relación con Brasil, no solo con Kubitschek, la operación panamericana, una forma de darle a la OEA un carácter más efectivo y real, el Comité de los 21, y el Uruguayana, esa relación de Frondizi y Quadros establecida de una manera en Uruguayana que realmente fue excepcional y modélica de la relación de los dos países y que habría que retomarla, esa operación conjunta de los países frente al exterior. Fíjese que en esa época, a través de Uruguayana, la Cancillería Argentina enviaba instrucciones a nuestra representación ante las Naciones Unidas. Esas instrucciones para actuar en Naciones Unidas se traducían al portugués en Brasil y eran las mismas instrucciones que recibía la representación de Brasil ante las Naciones Unidas, con gran escándalo de parte de Itamaraty, que veía que a través del presidente o de los presidentes se obviaba al plantel diplomático brasileño, y con gran preocupación por los militares brasileños muy nacionalistas. Y en ese momento, el joven columnista entonces, Mariano Grondona, decía en el panorama político de la nación que la Argentina estaba a la saga de Itamaraty. ¿Estaba? A la saga de Itamaraty, exactamente, cuando ocurría por primera vez en la historia todo lo contrario. Se trabajaba sobre documentos argentinos y Quadro no estaba faltando a los intereses nacionales de Brasil, era la coincidencia de los intereses nacionales de Brasil y Argentina frente a América Latina y frente al mundo. Un escritor insospechado como Juan Archibaldo Lanús tiene todo documentado. Te quiero decir una cosa, Argentina y Brasil todavía eran en el año 1961, cuando ocurrió Uruguayana, 1-1. Hoy Brasil es 5 veces más que la Argentina. Sí, sí. Y esto se nota en los hechos concretos y en los problemas como los tiene que resolver Lula o como los tiene que resolver Kirchner. Y bueno, nos estamos ya acercando al final de este programa que supongo le habrá despertado mucha curiosidad, porque si usted vivió esa época, seguramente tiene todavía
su enfoque de aquella época. No sé si esto le ayuda a comprenderla mejor o le da ganas de leer sobre estos temas más, pues se han publicado muchos libros últimamente de los protagonistas de esa época que están escribiendo. Y Jiménez Révola, le decía yo, te decía días pasados, vos tenés una gran deuda con la sociedad argentina porque todavía no escribiste tu notable experiencia al lado de Arturo Frondizi. Pero bueno, esto se lo digo en público así para ver si se decide. Marcelo Lascano, un hombre, un economista lúcido, con una gran formación intelectual, también le requerimos su opinión sobre el gobierno de Arturo Frondizi. Y esto es lo que decía Marcelo Lascano. Wow. Frondizi y Frigerio, yo diría, hace casi medio siglo, representaron un huracán en la experiencia política y económica argentina. Se podía o no estar de acuerdo. A menudo mucha gente patriota y con buena inspiración política no lo estaba, pero debemos afirmar que a la larga en muchos aspectos tuvieron razón. Hay un hecho fundamental. Introdujeron la definición de desarrollo económico, que no lo inventaron, por supuesto, pero que en el país era casi inédita en la literatura, en el periodismo, en el discurso. Hablaron del cambio estructural, hablaron de todo aquello que suponía un cambio radical en las condiciones argentinas para el futuro. Hablaron de la importancia que tenía integrarse al mundo con personalidad propia, de explotar los recursos naturales. Ese fue un tema conflictivo, pero de todas maneras movieron un poco los cerebros. Estábamos ahí ufanados de algunos viejos resultados, éxitos, pero debo reconocer que Frondizi y Frigerio trajeron nuevos vientos. Esos nuevos vientos supusieron hablar de una industrialización distinta, de industrias extractivas diferentes, de lo que sería un enfoque respecto al Estado distinto y de una diplomacia que se pusiera al servicio de una Argentina que tuviera algún rol protagónico en el mundo. Yo diría que esto fue un huracán, simplemente un huracán que no es simple, sino que fue capaz de conmover los cimientos del pensamiento nacional, digo, con fracturas en la propia sociedad. Había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, pero yo diría que fue un binomio en ese entonces verdaderamente extraordinario y que al país le dio la posibilidad de volver a pensarse. Estemos o no de acuerdo con los razonamientos, volver a pensarse en la Argentina, que era lo básico para salir de un largo periodo de decadencia que ya se instala en la Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, y el programa ya prácticamente se terminó. Las conclusiones brevísimas de cada uno de ustedes. Que hay que pensar el país, pero hay que saberlo pensar. Y que además ese huracán, que es verdad, fue un huracán, ha quedado después de 40 años reducido a una brisa, pero yo espero que esta brisa vuelva a retomar la fuerza del huracán que el país necesita para salir adelante. Bueno, y entre el optimismo y el pesimismo tenemos que ser sin duda optimistas. Yo también lo soy. Espero que usted también. E independientemente de los detalles pequeños de la política, pensemos en grande, pensemos en las grandes líneas de lo que es la Argentina y lo que debe ser la Argentina. El 2 de noviembre, Frigerio va a estar rodeado en su casa del afecto de su familia y en la calle de muchos que lo conocemos y de mucha gente que le tiene una gran estima. Y creo que con esto hemos rendido homenaje a ese binomio espectacular que fue el que integraron Frigerio y Frondizi. Dios mediante, hasta la semana próxima.